Ramón Castillo pasó 32 años de su vida abriendo y cerrando puertas, puertas de hierro, puertas que no se abrían desde adentro. Era guardia en una prisión de máxima seguridad, y no era un guardia cualquiera. Era el tipo de hombre que disfrutaba del poder que le daba ese uniforme. El tipo de hombre que apagaba la luz de la celda de un prisionero, solo para escucharlo rogar. Que llegaba a los turnos de noche con una sonrisa que no le correspondía a nadie inocente. Los presos lo temían. Y él adoraba ese miedo. Hubo uno en particular. Se llamaba Miguel Herrera. Un hombre que había entrado a la prisión ya con el cuerpo roto por la vida, condenado por un crimen que muchos dentro de esos muros dudaban que realmente hubiera cometido. Miguel no era violento, era silencioso, rezaba en las noches, y eso, por alguna razón que Ramón nunca supo explicar, lo irritaba profundamente. Lo que Ramón le hizo a Miguel durante esos 2 años no es algo que se pueda contar sin que el estómago se revuelva. Miguel murió dentro de la prisión, sin familia que lo reclamara, sin que nadie encendiera una vela por él. Ramón siguió con su vida, se jubiló, engordó, durmió bien todas las noches, hasta la madrugada del 14 de marzo. Esa noche, Ramón Castillo se fue a dormir y no volvió a despertar en este mundo. Un infarto masivo, rápido, sin tiempo para arrepentirse de nada. Y entonces, abrió los ojos. El primer pensamiento que tuvo fue que seguía vivo, que el dolor en el pecho había pasado, que todo estaba bien, pero nada estaba bien. El lugar donde se encontraba no tenía nombre que él conociera. No había cielo sobre su cabeza. No había suelo familiar bajo sus pies. Había algo que parecía un corredor, interminable, tallado en una piedra negra que no reflejaba ninguna luz porque no había luz. Solo una claridad enfermiza que venía de ninguna parte y lo iluminaba todo con un tono que le revolvía los ojos. Y el sonido. Dios mío, el sonido. Gritos. Cientos. Miles. Superpuestos unos sobre otros como capas de una herida que nunca cierra. No eran gritos de sorpresa. Eran gritos de gente que llevaba mucho tiempo gritando. Gente que ya sabía que nadie iba a venir. Que gritaban no por socorro, sino porque era lo único que les quedaba. Ramón caminó. No porque quisiera. Sus piernas se movieron solas, como si algo lo empujara hacia adelante. A los lados del corredor había puertas. Puertas de hierro. Y en ese momento, algo dentro de Ramón Castillo se quebró. Porque él conocía esas puertas. Las había visto toda su vida. Las había cerrado con sus propias manos, solo que éstas no tenían cerradura desde afuera. Éstas tenían cerradura desde adentro, para que el que estuviera encerrado lo supiera, para que pudiera ver el mecanismo, para que entendiera perfectamente que podría abrir esa puerta, si tan solo pudiera mover los brazos. Pero dentro de esas celdas, los cuerpos no obedecían, las manos no respondían, solo la voz, solo el grito. Ramón siguió caminando, miraba las puertas sin querer mirar, hasta que se detuvo, frente a una celda, sin saber por qué, como si sus pies hubieran decidido solos que era ahí, que era esa y no otra. Adentro, en esa oscuridad que no era oscuridad sino algo peor, había una figura. Un hombre, sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, la cabeza ligeramente inclinada. Y cuando levantó los ojos hacia Ramón, Ramón lo reconoció. Miguel Herrera lo miró, sin odio, sin sorpresa, con una calma que era más aterradora que cualquier grito que Ramón hubiera escuchado en ese corredor. Y dijo, con una voz que sonaba extrañamente cerca, como si no hubiera pared entre ellos: «Ya sabía que ibas a venir». Ramón abrió la boca. No salió nada. «Todos los que llegan aquí creen que están caminando», siguió Miguel. «Que están explorando, que van a poder dar media vuelta y encontrar la salida». Ramón giró la cabeza hacia atrás. El corredor detrás de él ya no existía. No había desaparecido de golpe. Era como si nunca hubiera estado ahí. Como si el único lugar que existía en el universo entero fuera ese espacio de 1,5 metros frente a la celda de Miguel Herrera. Y entonces escuchó el sonido. Un sonido que conocía mejor que su propio nombre. El sonido de una puerta de hierro cerrándose. Ramón se dio vuelta despacio. Detrás de él había una celda. Su celda. La puerta acababa de cerrarse, y a través de los barrotes podía ver el mecanismo de la cerradura. Perfecto. Funcional. A centímetros de sus manos. Intentó mover los brazos. No pudo. Intentó gritar. Y ahí estaba. El grito salió solo, sin que él lo decidiera,
uniéndose a todos los demás gritos de ese corredor que no terminaba nunca, ese corredor donde las almas llevaban años, décadas, siglos gritando sin que nadie escuchara, sin que nadie viniera, sin que nada cambiara jamás. Desde su celda, al otro lado del corredor, Miguel Herrera cerró los ojos, no con alivio, no con venganza, con algo que parecía casi compasión, porque Miguel también había gritado así, alguna vez. Al principio, antes de entender que el tiempo ahí funciona distinto, que un minuto puede durar lo que una vida, que una vida puede durar lo que una eternidad, y que la eternidad no tiene puerta. Amigo que estás escuchando esto, Ramón Castillo pasó 32 años decidiendo quién merecía sufrir. Nunca pensó que esa decisión también se aplicaría a él. No te cuento esta historia para asustarte, te la cuento porque hay algo que Ramón nunca quiso hacerse. Una pregunta simple. Una que tú todavía puedes hacerte ahora mismo, en este momento, antes de que la puerta detrás de ti también se cierre. ¿Qué está pasando con el corazón que tienes hoy? No el corazón que tuviste. No el que planeas tener. El de hoy. El de este momento. Porque la única diferencia entre Ramón y tú es que tú todavía tienes tiempo. No lo desperdicies. Si este video te hizo pensar, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y si quieres seguir explorando estos testimonios que sacuden el alma, estás en el lugar correcto. Esto es Secretos del Otro Lado. Y aquí, las puertas todavía están abiertas.